Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Este programa está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Nos encantaría tenerlos a bordo en este viaje emocionante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Únanse a nosotros en Estudios Bíblicos Vida Nueva Online y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos están viendo por el canal de YouTube y la plataforma de Facebook. Les doy la bienvenida a estos estudios bíblicos Vida Nueva Online. Es una alegría contar con todos ustedes, los suscriptores, con todos aquellos hermanos que tienen ese deseo profundo de aprender la palabra, sabiendo que nunca vamos a saber todo, ¿no? Siempre vamos a ir aprendiendo cada día algo más. Así que nuestro propósito es no compararnos, porque hay muchos programas de estudios bíblicos, los cuales tienen su modalidad, su forma, pero nosotros queremos darle un énfasis a este evangelio, que nos pareció un evangelio muy hermoso, ¿no? Este evangelio de Juan, que habla de la deidad de Jesús. Pero antes vamos a leer, ¿no?, nuestro texto, lema, nuestro versículo bíblico que nos ha acompañado durante el año pasado, y ahora estamos en este año otra vez, ¿no? Leyendo este versículo bíblico que realmente nos ha llamado a una reflexión y a poder ponernos las cosas en su lugar, ¿no? Ponernos las pilas, como dicen los jóvenes. Dice acá: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esta carta está escribiendo Pablo a este joven pastor, ¿no? Le está diciendo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Esto es lo más, yo creo que nadie se engaña a sí mismo, ¿verdad? Uno sabe si realmente está estudiando con diligencia la palabra de Dios, está cuidando con diligencia su salvación, está queriendo crecer cada día más en la palabra de Dios. Y esto nos llama a esta reflexión, estudiando y leyendo esta palabra, ¿no? Dice, presentarse a Dios con diligencia aprobado. Que Dios pueda decir, la verdad que mi hijo se preocupa por su vida espiritual. Esto es bueno, ¿cierto? En él tengo contentamiento. Y Dios se alegra cuando nosotros somos realmente diligentemente estudiamos la palabra. Qué hermoso, ¿no? Después, en la segunda parte dice este versículo: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A veces nosotros tenemos vergüenza de predicar la palabra. El apóstol Pablo decía que él no tenía vergüenza de predicar la palabra porque era poder de Dios. Y esto nosotros tenemos que pensar, hermanos, que cuando predicamos la palabra de Dios, Dios empieza a a cumplir sus propósitos en cada vida. Pues no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que pensar qué dirá la gente. No, predicar la palabra de Dios. En donde quiera, en cualquier lugar, ¿no? Tiempo y fuera de tiempo. Y la situación que está más hoy en día todavía, ¿no? Y agradecemos a Dios porque tenemos libertad en esta parte de América, de poder portar una Biblia, de poder hablar de la Biblia, de poder reunirnos para estudiar la Biblia. En otros países con persecución a los cristianos realmente no pueden, hermano, no pueden. Y por último termina diciéndole Pablo que traza bien la palabra de verdad, que corta derecho, que no lo manipula, ¿no? Que no habla a su conveniencia, que no le va cortando palabras. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso Pablo decía que trace bien la palabra de verdad. En el original griego dice que corte derecho. Va a doler, ¿no? A veces cuando las personas escuchan la palabra de Dios, a veces les molesta.
pero tenemos que cortar derecho nosotros. Bueno, hermanos, tenemos ahora el capítulo 20, el penúltimo capítulo de este Evangelio de Juan que estamos estudiando. También en el medio de los estudios vemos algunos fragmentos de la película del Evangelio de Juan, La vida de Jesús, titula esta película muy hermosa. Es una película protagonizada por empresas canadienses y norteamericanas, así que después estaré pasándoles el link respectivo. Y hoy vemos el capítulo 20, que lleva 31 versículos. El capítulo 20 lleva 31 versículos, los cuales ya estamos terminando la vida de Jesús, esta semana, que justamente estamos hablando de la Semana Santa, que no figura en la Biblia este nombre, ¿no? Solamente, eso es un nombre que le pusieron, qué sé yo, alguien le puso esto Semana Santa, porque en realidad, hermanos queridos, sería la última semana de Jesús acá en la tierra. ¿Cierto? El último tiempo donde fue algo fabuloso lo que Él hizo, el Señor, hermoso para nuestras vidas. Y el capítulo 20 tiene 31 versículos y vamos ya al primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo? Dice, el primer día de la semana, ya Jesús murió, fue enterrado, ¿verdad? Dice, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan en este caso solo menciona a María Magdalena, aunque por los otros evangelios sabemos que fueron 2 mujeres y algunas más, ¿no? Pero Juan menciona solamente a María Magdalena. Menciona a la madre de Jacobo, según algunos creen que fue medio hermano de Jesús. También menciona a Salomé, madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Y dice, siendo de mañana ella fue, dice, primer día de la semana, o sea, fue domingo. Aunque algunos digan que es sábado, es domingo. No se olvide que las 6 de la tarde de este día de hoy, a las 6 de la tarde, que ya más o menos tenemos 5 minutos para las 6, ya empieza el día domingo para los judíos. Así que, primer día, domingo. Fue, dice, al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, con especies aromáticas, como era la costumbre, ¿no? Y al acercarse para... ella puede notar, hermanos, que la piedra está movida. Oh, qué tremendo, ¿no? Está movida la piedra que cubría el sepulcro. 3 días se habían cumplido, hermanos, con este domingo. Y aunque ellos aún no lo entiendan, la promesa de la resurrección se había cumplido. Se ha cumplido, hermano. Esto fue lo que María Magdalena fue a observar. El verso 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María, parece, ¿no?, que para María parece ser que alguien que se lo llevó, ¿no? Y María, hermanos, fue la primera, yo diría, evangelista, porque ella fue la primera que lleva el mensaje a Pedro y al otro discípulo, que dice referencia al discípulo amado, ¿no? O sea, Juan, pienso que es Juan, ¿no? ¿Quién escribe este evangelio, por supuesto, ¿no? Y comenta su mensaje, no con la fe y la esperanza de la resurrección, por supuesto. Ella preocupada por el cuerpo de su maestro, ¿no? Angustiada por no saber quién había llevado el cuerpo y no saben a dónde lo llevaron. Otra preocupación. En este momento ella no pensaba que, sí, Jesús dijo que... No. Era como todos nosotros. Estamos preocupados en la situación y no en lo que Dios puede hacer o lo que Dios ya hizo, ¿no? El verso 3 dice, y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, Pedro y Juan, angustiados por la información también de María Magdalena, corren al sepulcro para constatar lo que ella dijo, ¿no? Corren ahí, ¿no? Verso 4.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan en este versículo describe cómo aquel que corre más aprisa, como impulsado por el amor que prodigaba, ¿no? Porque dice acá, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Esta vez a Pedro le ganó de mano, podríamos decir. Porque siempre Pedro vio era el que reaccionaba, el que quería siempre salir ahí, ¿no? Pero esta vez no. Dijo, no creo, pero vamos a ver. Pero mientras Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, salió corriendo, ¿no? Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Seguramente miró de ahí, ¿no? de la hendidura que dejó, quizás no estaba toda quitada, seguramente, ¿no? No entró ahí. Y aunque fue el primero en llegar, Juan el apóstol, el discípulo amado, solo se asomó y vio los lienzos, mas no se sintió seguro de entrar, como que o tendría temor a encontrarse con que no estaba el cuerpo de su maestro, o iba a encontrarse con una aparición, o sea que estaba temeroso. Verso 6 dice, luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro. Sí, entró, para él no había, entró, como tantas veces que reaccionó así, impulsivamente, ¿no? Y vio los lienzos puestos allí. Verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Esto estaba bien ordenadito, ¿no? Como que el Señor glorificado hizo todas estas cosas, ¿no? Como suponen otros que lo robaron, que se lo llevaron a otro lado, ¿no? Pero aunque él llega detrás de Juan, como les decía, ¿no? Con el temperamento, ¿no? Que tenía el de ser arrojado ante las cosas, entró al sepulcro y vio los lienzos, el sudario, que todo estaba ordenadito, ¿verdad? Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Qué hermosa esa fe, ¿no? Que en el momento no lo vio al maestro, solamente vio los lienzos y él seguramente creyó que Jesús resucitó. Qué tremenda fe, hermano. Qué tremenda fe. La incredulidad, hermanos, de aquel evento los tiene sorprendidos. A tal punto que Juan no aguanta, ¿no? Y termina entrando al sepulcro para ver si realmente pasó esto. Y creyó, como dice la Escritura, ¿no? Y el verso 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Te das cuenta? No habían entendido. Muchas veces nosotros, como cristianos hoy en este tiempo, leemos la palabra, leemos las promesas, pero no entendemos, no creemos. Está como Tomás, que cuando resucitó, después veremos ese momento, fue incrédulo. Y Jesús tuvo que llamarlo a reflexionar, decir, no seas incrédulo, sé creyente. Esto pasa, pero en este caso Juan creyó, el que escribió este evangelio, ¿verdad? Verso 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Claro, luego después de constatar que aquello parecía improbable, no sabían lo que había pasado, volvieron a donde estaban sus familias, todos y cada uno de ellos. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
Qué tristeza, ¿no? El hecho ah, de no encontrar a su maestro, de pensar dónde lo llevarían, qué habrá pasado, o quizás el Imperio Romano lo sacó, algunos lo sacaron, se lo llevaron. No sabía lo que había pasado. Entonces, se inclinó mientras lloraba para mirar adentro, y el verso 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Cuando ella miró hacia adentro, dice que miró a estos dos ángeles, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Qué hermosa visión, hermano. Qué tremendo. Verso 12, perdón. Ahora, seguramente María Magdalena lloraba junto al sepulcro ante la escena que estaba contemplando, ¿no? Y se había llevado, como dice la historia, ella pensaba que se lo llevaron a su Señor y no sabía dónde estaba. Pero ella dice que pudo ver a dos ángeles que vestían de blanco como si esperaran para dar a conocer algo. Siempre los ángeles, servidores de Dios, ¿verdad? Los ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús, los ángeles para anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles siempre. Tremendo, hermano, estos servidores de Dios, ¿verdad? Verso 13. Y le dijeron los ángeles, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es algo sorprendente que los ángeles interactúan con María, ¿no? Para preguntarle por qué estaba llorando. Porque ellos sabían también que estaba llorando, ¿verdad? A lo que ella responde con tal sinceridad, como si no se diese cuenta de con quién estaba hablando. Porque a veces los ángeles uno piensa que son unos vestidos de blanco con alas. No, no, no. Los ángeles podían ser como hombres. Estaban ahí, con vestidas relucientes. Vamos a ver el fragmento de esta parte de la película para ver más o menos la escena, ¿no? Que nos va a llamar seguramente a una comprensión mucho más fuerte en este sentido. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y yo no sé en dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré. María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. ¿qué quiere decir maestro? No me retengas, porque todavía no he regresado a mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a regresar a mi padre y su padre, mi Dios y su Dios. Qué hermoso momento, ¿no? Qué hermoso momento. Dios mío, no lo reconoció en un principio. Pero después, cuando se acercó, vio que era Jesús. Dios mío, cómo el Señor se le aparece a esta mujer. Yo diría la primera evangelista de la historia. Qué hermoso, realmente es algo increíble. Yo, la verdad, mi corazón se hubiera detenido y me hubiera dado un paro cardíaco, ¿no?
Porque imagínense, hermanos queridos, como dice, ¿no? No me toques, le dijo, el verso 17. Porque ella después le reconoció, el verso 16. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Verso 17. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A ciencia cierta, hermanos queridos, no hay explicación clara por qué Jesús no se deja tocar por María, ¿no? Y sí le permite a Tomás, ¿verdad? Pienso que lo hace de una manera especial, por una disposición especial, como Dios que tiene todo el poder, ¿no es cierto? Para que Tomás pueda deje su incredulidad en ese momento, ¿verdad? Mientras que solo cuando tocó María, solo lo hacía por familiaridad, como por verlo nuevamente vivo, ¿no? Después de semejante muerte. Aunque claramente Jesús nos dice que es porque aún no había subido al Padre, lo dice en estos versos bíblicos, ¿no? Acá en el verso 17. Más ve, dice, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cierto? Probablemente, hermanos, nos hable de una ascensión previa a la ascensión permanente que sucedió enfrente de sus discípulos, ¿no? Todos estaban ahí perfectamente. Verso 20. ¿Dónde estamos? 18, perdón. Dice, y fue María a encontrar, entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. De que había visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Cuando María fue a decirle esto a los discípulos, realmente quizás en un principio no la hubieran creído porque ellos también fueron. Fue tanto Juan como Pedro y no encontraron nada. Y se volvieron. ¿Verdad? Entonces el verso 19 dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, mire usted, hermano, lo que pasa, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hermanos, este pasaje es tremendamente sobrenatural, hermanos. Traspasar, ¿no? Lo material. Porque los discípulos estaban encerrados, ¿no? En su lugar de reunión, llenos de temor por la persecución que vivían después del arresto de Jesús. Y de pronto, de la nada, hermanos, aparece Jesús y les habla. Paz a vosotros. Hermanos, su resurrección, lo que está presentándose Jesús, nos muestra algunas características de los cuerpos resucitados. En este caso, cuerpo glorificado, ¿no? Que son capaces de aparecer y desaparecer en esta dimensión terrenal. Además del hecho de encontrarse cara a cara, ¿no? Con Jesús resucitado, María, la cual debió ser muy sorprendente para María misma y también en este caso cuando Jesús se presentó en medio de ellos. A alguno le ha debido dar un dolor en el corazón tremendo como para quedarse petrificado, ¿no? Porque tremendo presentación del Señor. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. La verdad, Jesús se muestra, hermanos, en este momento, tal como quedó luego de sufrir el martirio que lo llevó a la muerte, ¿no?
Y esas cicatrices eran evidencias de su resurrección. Viendo esto los discípulos, porque estaba el Señor, comprobaron la veracidad de lo que María les había contado y se alegraron dejando el temor a un lado. Esto siempre se asustaron los apóstoles, ¿verdad? Una vez, ¿se acuerdan cuando el Señor caminaba por las aguas? Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Por qué por qué no tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? Tremendo, ¿cierto? Así que yo creo que para todo ser humano, estas apariciones pueden ser realmente algunas bastantes, ¿no? Así que tratemos de comprender a los discípulos lo que estaban pasando en ese momento. Pero dice, al final dejaron todo el temor y se alegraron y seguramente estaban ahí contentos, felices de verlo otra vez a su maestro. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que a veces nosotros tenemos en medio de las dificultades. Cuando la situación está pero tremendamente mal, estamos tranquilos. Podemos dormir tranquilos sabiendo que Dios está guardando nuestra vida. Esta es la paz que nos da Jesucristo siempre. Mi paz os dejo. Decía, no, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué más le dice? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire usted. No, perdón. Estamos en 21, sí, verso 21, sí. Perdón, me estaba adelantando. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Está bien. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús se aparece, hermanos, a sus discípulos con un claro propósito. ¿Cuál era el propósito? El de encomendarles la gran comisión. Que siempre hago mención a esto a los suscriptores, no solamente de este programa, sino también del programa Un Encuentro con Jesús, Panorama Cristiano. Tenemos en Spotify, tenemos en Instagram, tenemos el programa Tu Palabra es Verdad. Todos los programas que hacemos, hermanos, para mencionarles que tenemos que cumplir la gran comisión como Jesús. Ese día, en su aparición, les dijo, ¿no? Las buenas nuevas de salvación. Así como Él mismo fue enviado por el Padre para cumplir el propósito de la salvación para la humanidad. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, compartimos estos programas con otras personas que no conocen, estamos cumpliendo el propósito de salvación en esta humanidad. Por eso es importante. No tanto por tener miles de suscriptores, por tener miles de likes, por tener dinero, porque nosotros no cobramos de esto. Son programas que no están monetizados. ¿Verdad? Entonces, el verso 22, ¿qué dice? Vamos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tomad el Espíritu Santo. Ah, qué precioso, hermanos. Aquí Jesús nos muestra algo particular en este pasaje. Jesús sopla para que ellos reciban el Espíritu Santo. Algunos piensan que es una primicia, ¿no?, de lo que sucedería en Pentecostés, pero esto nos habla de un bautismo en el Espíritu en el que se recibe su presencia en nuestras vidas. Y en Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 2, nos habla de una llenura del Espíritu Santo. Una cosa es recibir al Espíritu Santo, el bautismo, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Ambos eventos suceden para capacitar a los apóstoles para la obra encomendada, para la gran comisión. Lo cual nos hablaría del bautismo en el Espíritu y en fuego que menciona Mateo. Mateo 3:11 dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esto es otra cosa, ¿verdad? Vamos al verso 23. Pero antes vamos a ver el fragmento de estos versos que hemos leído, el 19 al 23. Veamos qué nos dice.
Al atardecer este mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos. Qué momento más especial, ¿no? De recibir el Espíritu Santo, porque los estaba encomendando a una labor tremenda, ¿no? Tremendamente valiosa para la humanidad. Qué cosa, ¿no, queridos? Prosigamos con estos capítulos, estos versículos. Vamos a ver el verso 24, el verso 23. Perdón, 24. Dice, ahí empieza, ¿no? Esto que les había comentado anticipadamente de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este versículo bíblico nos hace referencia no solamente a ese momento, sino que a lo que podríamos no estar, la iglesia preparada, no estar cuando el Señor venga. ¿No? Estar tan distraídos en las cosas de este mundo que no vamos a escuchar ni sentir el momento en que Dios vino. Qué tremendo, ¿no? Cuántas cosas que la Biblia nos enseña, hermanos. Y dice, Tomás, en el verso 25, perdón, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántas cosas, cuánto de esto se ve hoy en día, no? Si el Señor no me sana o no me prospera, no voy a creer. Estamos buscando siempre justificativos, ¿no? Para realmente aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué estamos perdiendo, eh? Y lo que perdemos, grave. Menos mal que Tomás se dio cuenta. Y ante una llamada de atención del Señor, por supuesto, ¿no? Y dice el verso 26. 26. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Esta vez sí no estaba faltando Tomás, no estaba faltando. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Qué hermoso saludo, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando a alguien le decimos: hermano, que Dios te bendiga, la paz del Señor. Hay hermanos que saludan así: la paz del Señor. A veces no le damos importancia, ¿no? A veces no damos importancia. Pensamos que es un saludo cualquiera, ¿no? Pero es tan importante, hermano, porque ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Le dijo: paz a vosotros. Verso 27. Luego le dijo a Tomás, se dirigió a Tomás, sabiendo lo que había pensado. Porque como Dios es omnisciente, conoce lo que hay en nuestro corazón. Y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás,
sino creyente. Hermano, Jesús aparece 8 días después, mientras los discípulos estaban nuevamente encerrados, ¿no? Y toma a Tomás, en ese momento lo encontró a Tomás, estaba Tomás, para que ponga el dedo en sus llagas de sus manos y para que introduzca su mano en su costado, traspasado por la lanza del romano. Y esto le permite y le dice para que abandone su incredulidad. ¿Qué más tenemos que pedirle a Dios para saber que Él es Dios, es Señor, es poderoso? A veces cuando leo la historia de Gedeón, que le pidió 2 señales, a veces nosotros creemos que tenemos autoridad para al Señor manejarlo como queramos, ¿no? Y no es así. No es así. No es así. No podemos, hermanos, permitir que los detalles nos impidan creer. No. Vamos al verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, menos mal que se dio cuenta, menos mal. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Tomás, confrontado, ¿no?, por Jesús, por su incredulidad, le dice al Jesús estas palabras, hermanos, reveladoras de la naturaleza de Cristo. Señor mío y Dios mío. Palabras guiadas por el Espíritu Santo, hermano. La primera, al decir Señor, revela su naturaleza redentora. Y cuando le dice Dios mío, la otra, su divinidad presente y corroborada por sus discípulos. Verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y mira esta palabra, hermanos, que dijo el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, la incredulidad tiene que ser confrontada. Tiene que ser confrontada. Pues no puede hallar cabida en el corazón del creyente. No hay cabida. Quien no necesita ver. No necesita ver. Pues vive y camina por fe. Vive y camina por fe. Por eso cuando nosotros vemos en la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 11, acerca de lo que es la fe, dice la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso. Inmensamente felices. Y por último, los últimos 2 versículos dice, hizo también, además Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, mire usted, las cuales no están escritos en este libro. O sea, Juan no describe la cantidad de señales que le fueron confiadas a sus discípulos, pero que no fueron escritos, porque no son necesarias para que creamos, ¿no? Porque hay veces no por la cantidad de milagros vamos a creer. Uno solo puede ser para que entreguemos nuestra vida a Cristo y creer en Él, ¿verdad? Entonces, ya que creemos, hermanos, tenemos que aferrarnos a la esperanza que conviene a la fe. Y por último, el último verso dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Juan, al terminar este capítulo, empieza a describir claramente, hermanos, el propósito de este evangelio, que es que todo el que lo lea comprenda y crea que Jesús es el Cristo. Este es el propósito. Y el Mesías esperado por su pueblo. Aunque no fue recibido como tal. Dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¿Sí, verdad? Y es más, fue despreciado y dado por muerto el Hijo de Dios. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahora Él vive, reina a la diestra del Padre. Esta es la gran noticia.
Estas son las buenas nuevas de salvación. Y para que cuando creamos, hermanos, seamos partícipes de la vida eterna en que Dios nos promete a quienes crean en su Hijo. Qué hermoso. Y veamos el último fragmento para cerrar este hermoso capítulo 20 que hoy estuvimos estudiando. Vamos a ver. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Qué hermoso pasaje, hermano. Qué hermoso versículo, el capítulo 20. Qué hermosos textos bíblicos. Y, hermanos, que esto nos sirva de lección, ¿no? Que podamos creer. Que podamos creer que Jesús es el Señor, que resucitó y que un día va a venir a buscar a su iglesia. Creamos, hermano, no seamos incrédulos. Que Dios los bendiga. Y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Los espero la próxima clase con el último capítulo del capítulo 21 de este Evangelio hermoso de Juan. Léalo, este capítulo nuevamente, el 20, y va a ver que usted va a encontrar cosas maravillosas. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.